Hola, Fernando Grijalva otra vez aquí con Lynette Zang. Y Hola. Lynette, acabas de hacer un video donde hablas del biz, hablas de los derivados del mercado y también hablas del intercambio de monedas en cuestión del dólar en el mundo. Quiero empezar porque este reporte viene del biz, que es Bank for International Settlements. Si nos puedes explicar quiénes son, who are they, y cuál es lo que ellos hacen, what do they do? Well, the Bank for International Settlements is actually the highest bank in the land, and it is the central banker's central bank. Okay. Okay? And so they create and support laws over all of the banks pretty much in the world. Okay? And they report on different things regularly. And they're located In, Basel, Switzerland. there you go. Okay. El Bank for International Settlements viene siendo el Banco Internacional de Asentimiento. Están ubicados en Basel, Switzerland, Suiza. Y la pregunta con Lynette, ¿cuál es el papel de ellos? Ellos son el banco central más alto en el mundo porque ellos son el banco central de todos los bancos centrales. Ellos crean las leyes y reportan lo que se está manejando en todo el mundo. So I just explained what the biz is. In this report, you talked about derivatives. See. So what we should are- explain a Yes. derivative. What is okay? a derivative? So a derivative is a big leveraged bet. So you got to explain leverage, okay? Which is basically debt upon debt upon debt upon debt, Okay. okay? Un derivative, un derivativo en el mercado, de lo que va a hablar Lynette, es un leverage, o sea, algo que se está sosteniendo, es una apuesta donde hay deuda, más deuda, más deuda, y crea lo que se llama leverage. Leverage es cuando son como escalas de deuda que siguen incrementando. Its price action, its value is based on the price action of the underlying asset or instrument. So like stocks or bonds or in this case foreign exchange markets, right? So its price moves up and down with those markets, but you can never convert that derivative into that underlying asset. Okay. El precio y el valor de estos derivativos están sujetos al bien que está al fondo de estos derivativos y tienen un precio y el valor está sobre eso, pero nunca puedes sacar el dinero de esos derivativos en el bien que está abajo. Es nomás lo que es la superficie. So, They're very extremely complicated and were responsible for the great financial crisis in 2007-8. okay. Son extremadamente complicados y fue la gran razón de la última recesión del 2007 al 2008. So, this is a report on foreign exchange derivatives. Okay. Este reporte que hizo Lynette es sobre el intercambio de monedas en el mundo. Se llama foreign exchange. So, so currencies, and it's extremely worrying. Okay. Y ella está muy preocupada sobre esto. The foreign exchange, how does that
intertwine with the dollar, and why should we be worried? Right. That's a great question. So foreign exchange, on these transactions, you're taking the dollar on one side of the transaction, and another currency could be the Mexican peso, could be the euro dollar, it could be, could be the British pound. Okay. So they're just betting one currency against the other currency. Okay, let me explain. Okay. Este intercambio de moneda tienes el dólar aquí y se está intercambiando, puede ser el peso de México, puede ser el euro, puede ser cualquier otra moneda en el mundo, pero se está comparando el intercambio en el dólar. So those dollars are a promise of repaying in dollars down the road, but these transactions are done by other countries that don't have dollars. Okay. Right? That's really So they have to interesting. go out Muy and buy it. Yeah. interesante. Así que lo que están haciendo cuando hacen estos intercambios de moneda están en dólares, pero los otros países no tienen dólares. Pero tienen que, en un futuro, la promesa es pagar en dólares. Sí. Wow. Right. So, yeah. No es bueno para el país que no tiene dólar. What I just said, it's probably not good for the country that doesn't have dollars. Correct, because they have to go out and buy dollars. So when the dollar gets stronger against their currency, it makes it a lot more expensive. But the big problem is that most of it is hidden. So like an iceberg, you see the little tip, but the real danger is beneath the surface. Okay. And that's what this report is about. El reporte está sobre que el peligro para el país o el que hizo esta apuesta con el dólar es que tienen que ir al mercado a comprar dólares. Y cuando el dólar sube, crea un problema para el país o el gobierno que está haciendo esto, porque tienen que comprar dólares. Cuando el dólar es más fuerte, tienen que pagar más para esos dólares. Y dice Lynette, es como un iceberg, es como una montaña de hielo, que lo que ves arriba no es el problema, sino lo que está abajo de ese iceberg, que nunca lo puedes ver. Ese es el problema. So we know what happened in 2008 with that little iceberg. It brought the whole system down. But rather than curtailing the derivative issue, they've allowed it to expand. So it's much bigger, and they created all of this netting and compression to make it look smaller, but it's much, 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 much bigger. And the Bank for International Settlements can't even track it. It's so complicated and big. Dice Lynette que en el 2008 esa montaña de hielo era de un tamaño, ahora es mucho más grande el problema. Esa montaña es mucho más grande, y el problema aquí es que no nomás no pararon el problema en el 2008, sino que se está incrementando el problema. Tanto que el Bank of International Settlements, ellos no pueden ni reportar con certidez el monto que está creciendo, ni ellos saben qué tan grande está. But what they do know right now is that $2.2 trillion worth of these transactions are at risk. Yes, the derivative transactions are at risk of not settling. In other words, they can't close out that position. Okay. So we're already at that point, but this is what they know. What they're concerned about is what they don't know. Dice Lynette que lo que sí saben es que hay 2.2 trillones de dólares que están en riesgo de nunca poder llegar a un acuerdo, que es, como dice ella, esto es muy malo. No saben mucho, pero sí saben de ese monto. Right. So this derivative implosion is likely to be much, much bigger
than what happened in 2008. Dice Lynette que esta implosión de derivados de las monedas de dólar van a ser mucho más grande que en el 2007-2008. With that being said, what can people do to protect their money? Well, this is where you should explain physical gold, physical silver that is outside of the system to protect the wealth you've already accumulated and to make sure that you can sustain your standard of living and maybe even there'll be some opportunities. Okay. Dice Lynette que una manera de combatir y proteger tu dinero durante el ciclo es tener oro y plata físico en tu posición. El oro y la plata te va a dar la oportunidad de no nomás proteger tu dinero, todo el dinero que has acumulado en tu vida, pero también va a haber oportunidades después del reseteo, después de esta implosión, porque el oro y plata está afuera del sistema derivativo. What I just said, and just correct me if I'm wrong, but gold and silver are outside this derivative implosions area. They're and they'll protect you. Also, according to the bank, for international settlements, gold is the only financial asset that runs no counterparty risk, no risk, which all of this other stuff is total risk. Okay. Dice Lynette que el mismo reporte, uno de los reportes del BIS en corto, que oro es el único bien que puede proteger el dinero y aparte no tiene lo que es un counterparty risk, o sea, no hay un contrato con otra persona como lo que habló Lynette de foreign exchange, de monedas internacionales de intercambio. No hay riesgo. Tú tienes, you have this, it's your money. You hold it and own it. Tienes este Outright. oro, lo detienes, es tuyo y te cuida tu dinero. Thank you, Lynette. Muchas gracias, Lynette. De nada. Esperamos que esto les dio un poquito de interés de ver que el sistema en lo que estamos ahorita está muy delicado, mucho peligro. Por favor, háblenos aquí a ITM Trading, suscríbanse, abajo hay para suscribirse, también nos pueden hablar. Y hablar ITM Trading es para conseguir un consejero para que les ayude con una estrategia. Hagan clic abajo en el Calendly para hacer esa cita con uno de los consejeros. Les podemos ayudar para poner una estrategia para proteger el dinero sobre el directivo mundo que va a explotar. Pero por favor, háblenos. Si les gusta el video, denos un thumbs up. Y por favor, nos vemos para la próxima. Thank you, Lynette. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias a tú. Y que dices hasta la vista, baby.